Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El final de un gran amor? Can Yaman confiesa querer dejar a Sarah Bluma tras su cumpleaños. Los detalles son impactantes. El mundo del espectáculo y las redes sociales se han despertado hoy con una noticia que ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la boca. Y es que lo que parecía ser una celebración de amor eterno se ha transformado en una pesadilla sentimental que nadie vio venir, especialmente después de una noche que prometía ser mágica. Estamos hablando de la pareja del momento, Can Yaman y Sarah Bluma, quienes han protagonizado el escándalo más inesperado de la temporada justo después de la fiesta de cumpleaños del famoso actor, un evento que, según los testigos, comenzó con risas y brindis pero terminó con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Todo indicaba que la relación entre Can y Sarah estaba en su mejor momento, las fotos en Instagram, las miradas cómplices y los mensajes llenos de cariño nos hacían creer que el amor era invencible. Pero la realidad detrás de las cámaras ha demostrado ser mucho más cruel y complicada de lo que imaginábamos. La actitud de Can Yaman ha cambiado drásticamente, un giro de 180 grados que ha dejado a Sarah Bluma no solo confundida, sino profundamente tediosa y asustada ante la inminente posibilidad de un adiós definitivo. Según fuentes muy cercanas a la pareja, el comportamiento de Can durante su propia fiesta de cumpleaños fue el primer indicio de que algo no andaba bien, pues aunque al principio de la velada se le vio sonriente, conforme pasaban las horas su rostro se tornó serio, distante y, por momentos, melancólico. Sarah, quien había organizado cada detalle con la ilusión de ver feliz a su pareja, notó de inmediato este cambio y, según nos cuentan, intentó acercarse a él en varias ocasiones para preguntarle qué sucedía. Pero la respuesta que obtuvo fue un silencio incómodo que gritaba más que 1000 palabras. Lo más alarmante de esta situación no es solo la distancia física que Can ha impuesto en los últimos días, sino las palabras que finalmente ha pronunciado y que han caído como una bomba en el círculo íntimo de la pareja. Se dice que, tras apagarse las velas y terminar la música, Can Yaman tuvo una conversación muy seria con sus amigos más cercanos donde confesó que se siente agobiado y que está reconsiderando seriamente su futuro junto a Sarah. Una fuente exclusiva nos ha revelado que Can dijo textualmente: siento que algo se ha roto dentro de mí esta noche, no puedo seguir fingiendo que todo es perfecto cuando mi corazón me pide soledad. Necesito pensar si debo continuar con Sarah. Estas palabras, cargadas de una honestidad brutal, han llegado a oídos de Sarah Bluma, quien se encuentra devastada y sin comprender cómo una noche de celebración pudo convertirse en el preludio de una ruptura. La hermosa Sarah, quien siempre ha sido el apoyo incondicional del actor, se siente ahora como una extraña en la vida del hombre que ama. Ella ha comentado a sus amigas íntimas, con lágrimas en los ojos: ¿qué hice mal? Todo estaba bien hasta que sopló las velas, ahora me mira como si yo fuera la culpable de su tristeza, tengo miedo de perderlo para siempre. La tensión se puede cortar con un cuchillo y los fanáticos, que son muy observadores, ya han notado que Can ha dejado de interactuar con las publicaciones de Sarah. Un gesto que en el mundo digital actual equivale a una declaración de guerra sentimental. Pero, ¿qué fue lo que realmente detonó esta crisis? Algunos especulan que la presión mediática ha superado a Can, mientras que otros sugieren que el actor ha tenido una revelación personal sobre lo que realmente quiere para su vida, y lamentablemente, parece que Sarah no encaja en esos nuevos planes. La incertidumbre está matando a Sarah Bluma, quien ha tratado de hablar con él para arreglar las cosas, pero Can se muestra evasivo, prefiriendo pasar tiempo solo o en el gimnasio, evitando cualquier confrontación emocional que lo obligue a tomar la decisión final. La atmósfera en la casa que comparten, o compartían hasta hace poco, es irrespirable. Se rumorea que Can ya ha mencionado la palabra separación en una discusión reciente, diciendo: Sarah, no es por ti, es por mí.
creo que lo mejor sería que nos diéramos un tiempo para respirar. Estoy pensando seriamente en terminar nuestra relación. Imaginen el dolor de escuchar eso de la persona con la que planeabas un futuro. Sara, por su parte, no está dispuesta a rendirse tan fácilmente y le ha respondido con valentía: si hay amor, podemos superar cualquier crisis, no tires todo por la borda por un momento de confusión, luchemos por nosotros. Sin embargo, la mirada de Khan parece estar fija en un horizonte donde él camina solo. La preocupación de Sara Bluma es palpable, se le ha visto caminando por la ciudad con gafas oscuras, tratando de ocultar la tristeza que la consume, mientras espera una llamada o un mensaje que le devuelva la esperanza. Los amigos de la pareja están divididos, algunos creen que es solo una crisis pasajera típica de las parejas apasionadas, pero otros, los más realistas, aseguran que cuando Khan Yaman toma una decisión, es muy difícil hacerle cambiar de opinión. La frialdad con la que está tratando a Sara después de su cumpleaños es una señal de alerta roja que no podemos ignorar. Es desgarrador ver cómo una historia de amor que nos hizo soñar a todos está a punto de desmoronarse por un cambio repentino de actitud. La pregunta que todos nos hacemos es si Khan tendrá el valor de romper definitivamente el corazón de Sara o si recapacitará y se dará cuenta de que está a punto de perder a una mujer maravillosa. Mientras tanto, Sara vive en un estado de ansiedad constante, revisando su teléfono, esperando que el hombre que ama vuelva a ser el de antes, aquel que la miraba con adoración. La situación es crítica y las próximas horas serán decisivas para saber si esta pareja logrará sobrevivir a la tormenta o si veremos el triste final de un romance de película. Todo pende de un hilo muy fino y la decisión está completamente en manos de Khan Yaman, quien parece decidido a seguir su instinto, aunque eso signifique dejar atrás a Sara Bluma. Es realmente triste ver cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El amor es un camino lleno de sorpresas y a veces no son agradables. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada. ¿Creen que Khan Yaman realmente dejará a Sara Bluma o es solo una crisis temporal por estrés? ¿Debería Sara luchar por él o dejarlo ir si él ya no está seguro de sus sentimientos? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sara si su pareja cambiara así después de su cumpleaños? Por favor, escriban sus opiniones y teorías en los comentarios, me interesa mucho leerlos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización de este drama y darle un gran like a este video si les gusta nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.